proceso. ¿Que cuántos tienen problemas? Eso nunca lo va a escuchar el pastor Luis. Todos los procesos que nosotros vivimos tienen un propósito. Y los procesos son maravillosos porque cada proceso, entre más fuerte sea, es porque el propósito es más grande. Y si usted está pasando por un proceso fuerte, es porque Dios vio en usted un hijo poderoso, un hijo maravilloso, un hijo bendecido. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Así que si usted no está pasando por ningún proceso, dígale al Señor, mándame mi proceso, Padre. Se fueron los amén. Pastor, si estoy apurado con este proceso, ¿qué más proceso voy a querer? Pero es que Dios ha prometido algo. Y sabe que Él dice en su palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás solo. Dios está contigo y seguirá estando contigo. Amén. Uno de los personajes bíblicos que siempre me ha llamado la atención y me muestra de pronto, nos relaciona mucho, nos conecta mucho. Bueno, a mí me conecto mucho con él, es David. David en la palabra me enseña tantas cosas y sin duda alguna es uno de mis personajes favoritos. Obviamente son tantas las cosas que tenemos por contar de David que solamente podemos referirnos a algunas cuantas de ellas. Pero así como David, que Dios vio un niño, un pastorcillo de ovejas, una persona tal vez ignorado por sus familiares, por su padre, tal vez ignorado por sus propios hermanos, Dios pensó en él no como aquel simple pastorcillo. Dios vio a David como el gladiador de Israel, el guerrero de Israel, pero no solamente como un guerrero. Dios lo vio como el rey David. Para que David fuese visto por Dios de esa manera, David tendría que tener algunas cualidades, algunas características, algunas cosas que de pronto nosotros nos podamos identificar con él. La historia de David no está plasmada en la Biblia solo para entretener. Hay cosas maravillosas que nos identifican con él. Pero sin duda alguna David, creo que después de Job venía David. O sea, en temas de procesos difíciles, yo creo que nadie aparte de David vivió lo que David vivió. O sea, lo que Job pasó fue terrible, perder todo en un día, familia, negocios, trabajos. Pero lo de David, sin duda alguna, creo que ninguno de nosotros lo ha vivido. Pero, ¿qué tenía David? Dice la Biblia que su corazón era conforme al de él. No era que el corazón de David fuera como el de Dios, no. Sino que lo que había en el corazón de David, a Dios le agradaba. ¿Y qué había en el corazón de David? Tal vez David bíblicamente es visto como una persona que se atrevió a defender no a Dios, sino a defender lo que Dios había ya establecido. Dice la palabra que cuando él por vez primera se lanzó ante esa lucha que tenía contra Goliat, David allí supo entender el plan, el propósito de Dios. Y David tal vez cuando llega a aquel lugar, dice la Biblia, que se enceguece a causa de la forma en cómo el gigante maldecía, dice la palabra del Señor, 40 días maldiciendo a la nación de Israel. La pregunta, ¿por qué David siente aquello que ninguna otra persona había sentido en toda la nación de Israel? Un vivo celo por el ejército de Dios, un vivo celo por la nación, por la ciudad de Dios, por la nación, el pueblo de Dios. Eso fue lo que llevó a David a saltar aquella arena de batallas cuando le dijo al gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor.
ese celo por las cosas de Dios fue lo que llevó a David a llenarse de valor. Pero ¿dónde quedó aquella humanidad de David de ser un pastorcillo, de ser de pronto el menor, el visto como el no guerrero, el no valiente? ¿Dónde quedó todas esas cosas? Quiero decirte en esta maravillosa noche que aunque muchos hombres consideren que tu estado es un estado de pronto, como quien dice, del olvido, que tu estado es un estado donde nadie te valora, para Dios es un proceso de formación, porque Él te está preparando para algo grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tal vez allí en ese desierto, cuando David pastoreaba aquellas ovejas, David aparentemente estaba solo, pero nadie estaba cuando David veía que se acercaba un oso, y sin que nadie rodease a David, David decía: oh Dios, ayúdame, viene un oso. Y no solamente tengo que cuidar las ovejas de mi padre, sino que si no hago algo, aquel oso no solamente va a acabar con las ovejas, sino también puede acabar con mi vida. Algo que podemos nosotros aprender de David, diga conmigo, dependencia total hacia Dios. ¿Dónde David mostró eso? Cuando luchó con el gigante. David no luchó contra el gigante, le dijo al gigante: en el nombre de Saúl yo voy contra ti, porque el rey me otorgó autoridad. No lo dice así. Como dijo David: en el nombre del Señor yo te venceré. La dependencia total hacia Dios nos lleva a hacer cosas que, aunque para muchos sea una locura, es Dios poniendo en tu corazón la fuerza para que lo hagas. Pastor, pero ¿qué podría hacer yo en un momento dado que Dios esté poniendo algo en mi corazón que nadie entienda? Diga conmigo: luchar contra los gigantes. No te escucho, iglesia. Luchar contra los gigantes. Recuerda que este gigante, dice la palabra del Señor, ¿qué era lo que hacía? Maldecía, amenazaba. Este gigante desafiaba: que pase uno de los que están aquí, y si yo le gano a ese uno, todos ustedes son esclavos. Qué desafío tan tremendo. ¿Te has sentido en un momento de tu vida así desafiado, sin saber qué hacer, sin saber qué decidir? ¿Te has sentido en un momento en tu vida, pues, sin saber qué decir? Tal vez los hermanos de David, los piñúos que estaban ahí, los guerreros que estaban ahí. Piñúos le decimos aquí en la costa a los que van mucho al gimnasio y tienen los brazotes así como Popeye. Para los que no ven en las redes sociales en otros lugares. Resulta que ¿dónde quedó todo el entrenamiento del ejército de Israel? Porque hay decisiones que tenemos que tomar en la vida de que no dependen de la formación que te haya dado una institución. No dependerá de lo que te dijo mamá o papá. No dependerá de alguien que te dio un consejo. No va a depender de eso. Va a depender solamente del respaldo de Dios. Y desafiar a un gigante, tal vez para muchas personas dirá: bueno, pastor, pero Dios está conmigo. Pero una cosa es reprender al diablo y otro es tenerlo al frente. Porque hay gente que son buenos reprendiendo al diablo, pero cuando lo tienen al frente, ya te digo. Y una cosa es decir: si Dios está conmigo, yo le vuelo la cabeza a cualquier gigante. Y otra es cuando tienes al gigante al frente. Allí es donde nosotros necesitamos tener dependencia total de nuestro Dios. ¿Cómo podemos nosotros depender de nuestro Dios? ¿Qué hacer para depender de nuestro Dios?
Nunca olvides que cuando David estaba en el proceso, estaba aparentemente solo. A veces la soledad es buena. Leí en estos días un informe que subieron en las noticias precisamente internacionales y hablaban de que es bueno que nuestros hijos estén aburridos. O sea, es bueno que nuestros hijos duren semanas, meses, sin internet, sin vacaciones, sin televisión, sin celular, sin nada de eso. Nadie dijo amén, menos los adolescentes. Pastor, iba bien hasta que comenzó a hablar eso. Pero resulta que en los tiempos antiguos, donde existen de pronto esos descubrimientos tan impresionantes, que hasta el día de hoy la ciencia no sabe cómo se lograron precisamente con personas que no estaban distraídas. Porque el sistema actual lo que hace es que distrae a nuestros hijos. Pero dice la ciencia, según los informes actuales, que cuando nuestros hijos están sin televisión, sin Netflix, sin celular, sin internet, desarrollan una capacidad y sus neuronas se activan para tener así una forma natural de creatividad. Entonces ellos buscan una hojita, que es lo único que hay de pronto al alcance, y comienzan a inventar algo y comienza la creatividad, comienza a desarrollarse en nuestros hijos algo. Mientras que usted y yo estamos solos, cuando la Biblia enseña y dice, y Jesús dejó a sus discípulos y se fue solo a orar. Cuando ores al Padre, dice la palabra, cierra tu puerta y en secreto, en la intimidad. Porque aunque muchos le huyen a la soledad nos enseña a evaluarnos por dentro, a mirarnos, a examinarnos, a decir esto, ¿qué será esto? Pero dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Una cosa es que usted busque tiempos para estar solos de intimidad, y otras cosas que usted quiere vivir solo en una isla. Ahí sí es un error. Hay gente que quiere vivir en una isla, ya eso es un problema. Pero David, mientras que estaba en el desierto cuidando las ovejas, en ese tiempo de soledad, es allí donde desarrolló esa capacidad de depender de Dios. El hombre falla. Y cuando nosotros nos sentimos mal, buscamos al hombre. Buscamos a la suegra, al suegro. Si el hombre tiene un problema, busca a su mamá o a su papá. Si la mujer tiene un problema, busca a su mamá, a su papá. Porque esa es nuestra naturaleza. Pero lo que Dios desea es que usted aprenda a desarrollar una dependencia hacia Él. Y mediante esa dependencia hacia Él, nosotros vamos a crecer en algo que Dios desea que desarrollemos. Diga conmigo, confianza. Una cosa es confiar en Dios y otra cosa es decir que confiamos en Dios. Son dos cosas diferentes. Porque esto me recuerda aquella historia que le comenté hace un tiempo, de que un tipo reunió varias personas alrededor de un lago que estaba lleno de babillas, de animales peligrosos. Y el tipo le preguntó a todos los que estaban alrededor, le dijo, ¿ustedes creen que yo me puedo meter en ese lago, nadar y llegar hasta el otro lado? Todo el mundo decía, tú puedes. Y todo el mundo se reunió y le dijo, bueno, yo voy después del que se tire primero. Nadie se tiró. Porque una cosa es decir que confiamos en Dios y otra cosa realmente es confiar en Dios. Hay gente que se pasa diciendo yo confío en Dios, pero en los momentos de procesos allí no confían en Dios, se desmoronan. Entonces
podemos notar que la dependencia de Dios nos enseña a confiar en Dios. Y quiero que leamos un pasaje bíblico en esta noche. Tal vez que lo hemos leído y lo hemos escuchado, lo hemos cantado tantas, pero tantas veces. Y es el Salmo 23. Ves conmigo en esta hora, en el verso 1 del Salmo 23. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dígalo conmigo fuerte esta parte donde dice, porque tú estarás conmigo. Amén. David, como usted, también tenía problemas. Es que la palabra de Dios nos muestra nuestra realidad. David estaba en momentos difíciles, procesos duros. Nadie aquí o a través de las redes está exento de eso. Vivimos momentos difíciles, pero los momentos difíciles nos desafían a crecer. Recuerda, Goliat desafió al pueblo de Israel y fue a través de ese trampolín que David llegó a ser reconocido como el guerrero de Dios. Amén. Y cuando David expresa y dice, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Será que David no se sentiría cansado? Pregunto en esta hora, ¿David no se sentiría cansado? Lo quería matar Saúl, los filisteos. Acuérdate que a David le tocó camuflarse entre los filisteos. Dice la Biblia que se dejó crecer la barba, el cabello, dejaba caer saliva. David, el rey David, ese que escribió la mayoría de los salmos, hablaba incoherencias, casi desnudo. La gente lo veía y le decía, oye, ese no fue el que mató a Goliat. ¿Y qué decía la gente? Sí, pero está loco, no le pares bola, tú no lo ves cómo anda. ¿Tú crees que David no estaba cansado? Tantos momentos difíciles. Pero nunca tú vas a ver a un David culpando a Dios. ¿Tú sabes por qué David estaba tan cansado? Diga conmigo, lo que siempre el pastor le va a poner a decir es, porque era humano. Nos hemos cansado. ¿Cansado de qué? De esperar en Dios. Muchas veces. No, pastor, Jehová reprenda al diablo. Yo nunca me he cansado de esperar en Dios. Vea, una de las cosas más desafiantes es esperar en Dios. Y Dios es especialista en sacarnos callo en eso. ¿Sabes por qué? Porque mientras nosotros estemos ansiosos esperando la respuesta de Dios, Dios dice, todavía te falta. ¿Sabes qué es lo que te falta? A que ya no esperes nada. Pastor, pero ¿cómo así que no voy a esperar? Y entonces, eso se llama dependencia. Si Jehová dio, bien. Si quitó, bien. Sea su nombre bendito. Pero mientras nosotros estemos esperando, ¿y cuándo, Señor? ¿Y cuándo? Cálmate. Padre, ya van 40 años. Todavía sigo soltero o soltera. Calma. Soltera o soltero. Cálmate. Espera. Señor, pero es que yo te pedí un esposo, no una esposa, no una enfermera que me atienda cuando ya voy a morir. Cálmate. Tú no sabes lo que pasa. A veces nosotros no entendemos los planes de Dios y es mejor no entenderlos. Porque cuando los entiendes, muchos de los que estamos acá
no daríamos el primer paso. Bueno, si yo los hubiese entendido, yo no hubiese dado el primer paso. Si Moisés hubiese entendido lo que iba a pasar por el desierto y todos los problemas y de ñapa no iba a entrar a la tierra prometida, Moisés rechaza el contrato. Moisés dice, no, déjame quieto, déjame aquí en Egipto comiendo carne con salmón. Pero como Dios no le explicó nada a Moisés, sino que le dijo, sal de aquí y venga y saque mi pueblo. Después vino el proceso duro. Pero al final, fíjate que dice la palabra que hasta el día de hoy fue y es recordado como un hombre de Dios, Moisés. Y David no entendía, David aprendió a depender de Dios. En medio de su cansancio, David siempre se aferró a que Dios le iba a dar el descanso. ¿En quién estás esperando el descanso tú? ¿En quién estás esperanzado? Bueno, pastor, ya ahorita se acaba esta presidencia de Petro, vamos a esperar el otro político. Sigue esperando entonces. Porque hay gente que está esperando que los políticos vengan y cambien. Pastor, vea, ahora que ya nos ganemos la Copa América. No, o sea, ¿sobre quién está tu esperanza de un descanso? Pastor, ahora que me salga el crédito del banco que estoy esperando. Nadie dijo amén, pero es que Dios está hablando. Ahora que me llamen de aquella hoja de vida, el perfil que metí. Ahora que entra a la universidad. O sea, ¿sobre quién estás poniendo tu esperanza de reposar, de descansar? Ahora que me case. Ahora en octubre, matrimonios colectivos, aprovechamos y metemos la cuña. Pastor, ahora que me vaya de viaje, ahora que comienza a trabajar, ¿sobre quién está nuestra esperanza de descanso? Pastor, ahora que me venga el Brad Pitt, te va a ver que voy a cambiar de rostro y voy a venir contenta. Aleluya, gloria. Ahí sí voy a hablar en lengua, pastor. Bueno, ¿sobre quién está tu esperanza de descanso? ¿Sobre quién? David sabía que esa esperanza solo podría venir de Dios. Solo de Dios. Mientras que estés esperando en otro lado, te vas a sentir más cansado cada día. Si estás esperando a que ahora que me den de pronto la orden de la operación, o que ahora que salga la pensión, o ahora que, ahí estás mal. Porque no depende de eso para que tú descanses, iglesia. No depende de ello. Ahora que mi esposo cambie, no depende de eso. Ahora que mi esposa cambie, ¿quién dijo que tú vas a descansar cuando tu esposa? Mira, el día que cambie tu esposa, entonces van a ser tus hijos los que te van a robar la paz. Y si no son los hijos, entonces en el empleo, en algún lado. Por eso tú no puedes esperar o colocar esa esperanza de reposo en algo o en alguien. Solo en Dios. ¿Cuántos están contentos porque tenemos un Dios que nos promete descanso y nos los da? Y dice David, junto a aguas de reposo me pastoreará. En el verso 3, confortará mi alma. Mira, la palabra confortar es aliviar, es animar. Y el alma es el centro de las emociones, donde estamos todos reventados, donde el corazón se aflige. Todo está ahí en el alma, todas esas emociones, alegría, tristeza. Y llega un momento en que nosotros, de tanto estrés y de tantas cosas negativas que vivimos, ya le perdimos hasta el sentido de la vida. Y muchos dicen, ¿para qué nací? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Entonces el lunes se levanta y dice, hoy es lunes. Entonces ya le pusieron que el lunes es zapatero.
El martes se levanta y dice, ay, martes. Y el miércoles, bueno, pero miércoles. Y el jueves, ya se fue la semana, jueves. Y el viernes, ay, ya gracias a Dios se fue la semana. Mira, hay gente que se levanta, yo no sé por qué voy a decir esto, pero dice, es tan temprano, ojalá ya sea de noche. O sea, es algo impresionante, pero hay gente que piensa así. Mira, hay gente que ahora mismo, estamos en el mes de julio, dice, ya quiero que sea diciembre. O sea, es como si quisieran cortarse la vida. Como si el tiempo que quiere que le pase rápido. Por ahí subí un meme en el grupo de la iglesia. Usted lo vio, ¿verdad? El niño que quería ser adulto y el papá le quitó toda esta parte. Y dice la palabra que cuando David, en medio de todas las cosas que vivía, una de las cosas, fíjate tú, que David vivió fue la pérdida de la mayoría de sus... Bueno, David tuvo tantos hijos, pero los hijos protagonistas, Absalón, que dice la Biblia que uno de los hijos que dice la Biblia que David más amó, lo amó mucho a Absalón, ¿saben? Lo amó demasiado. Y él le dio la orden al general, le dijo, no me toques a Absalón. Y el general, por amor a David, le mató al hijo. Pero Absalón había prácticamente causado un golpe de estado hacia David. Y aún así David lo amó. Recuerda que Amnón se acercó a su media hermana y la violó. Y el otro hijo fue asesinado por Salomón. ¿Tú te imaginas cómo se sentiría el alma de David? Y hay muchos que tienen el alma atrofiada porque lo bloquearon del WhatsApp. La novia o el esposo no le habla. Y no me habló hoy, tengo el alma, pastor. David, mira David. Y David en un momento determinado, él decía, confortarás mi alma. ¿Sobre quién estás esperanzado que le traiga paz a tu alma? ¿Quién crees tú quien te puede realmente dar lo que tu alma necesita? Estoy tan convencido que muchos de nosotros deseamos tener nuestra alma en paz a través de una pareja, a través de un trabajo, de un negocio, pero no es por allí. Es Dios. Él confortará mi alma, dice David. Ahora David tomó malas decisiones. ¿Sabes cuál fue una de las malas decisiones? Apenas que yo digo esto, todo el mundo va para donde Betsabé. Betsabé, no solamente fue Betsabé. David censó al pueblo y no propiamente, que esto es uno de los pasajes que un día esto vamos a explicar, que es sumamente interesante, porque él le nació, sino que David fue influenciado por un lado y por el otro lado Dios lo permitió que fuese sido influenciado. Pero cuando David censa al pueblo, lo hace tal vez a través de un pensamiento de ¿será que vamos a ganar o no? Y Dios, dice la palabra, que no solamente lo puso a escoger entre tres opciones. Dios le dijo hambre para el pueblo, enfermedades y pestilencias. 1. Y escucha esto, y aquí hay una palabra para muchos. Lo segundo que Dios le dijo a David, escoge, aparte del hambre y todas esas cosas, lo primero. Lo segundo que te pongo a escoger es que tus enemigos te persigan. Cuando usted y yo tenemos mucha persecución, eso es espiritual. ¿Oyó? Por todos lados te están atacando. Si saludaste a alguien, te ataca. Si no saludaste, te ataca. Bueno, eso es espiritual. Y lo tercero que Dios le dijo, o que tú caigas en mis manos.
¿Sabes qué escogió David? Dijo, no quiero caer en manos de mis enemigos porque el hombre es terrible. Gracias a Dios eso no, aquí en Chalón todos somos de bendición. Pero el ser humano es tremendo, ¿yo? Y David dijo, no quiero caer en manos de nadie. Tampoco, dijo David, quiero que estas personas pasen necesidades por mi culpa. David le dijo a Dios, prefiero caer en tus manos porque tú eres grande en misericordia. Aún en la reprensión, David confiaba en Dios. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero cuando vemos a un David que en medio de todas estas cosas cometió errores, David en este pasaje dice, confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia. Usted sabe que el GPS es experto desviándonos, ¿verdad? Cuando vamos en el vehículo y ponemos el GPS te mete por todas las calles que son menos por las que son. Las más peligrosas, cuando de pronto vienes y te metes por una calle, 3 chicos buenos te están esperando gracias al GPS. El GPS de David era Dios. ¿Cuál es el GPS tuyo? Pastor, vea, yo cada vez que tengo un problema, yo lo primero es que abro la Biblia y digo, donde caiga el dedo ahí es. Cuidado cuidado con eso, porque no es la forma correcta de pedirle a Dios dirección. No es la manera correcta. La manera correcta de nosotros acercarnos a Dios para pedir dirección no es que Dios guíame, no. Usted tiene que ir por parte. Y la primera parte se llama confianza. Dependencia. Cuando usted confía y depende de Dios, entonces ahora usted va a ser guiado por Dios. Porque Dios te va a decir, métete por aquí. Vea, yo estoy tan convencido que Dios nos ha hablado a más de uno aquí, que nos ha dicho, no hagas eso. Y a veces es como somos como los pelados cuando uno le dice, cuidado con la bola porque vas a partir el televisor, y es como si le dijera, parte el televisor. Entonces Dios nos dice, no te metas por ahí. Vea cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho, no unáis a un yugo desigual. Y cuando dice no unáis un yugo desigual, yo me imagino que más de uno se va hacia una pareja. Pero hay amistades que son yugos desigual. Hay hermanos en la fe, entre comillas, que son yugos desigual. Hay gente matafe en la iglesia. Usted va contento y le dice, oye, mira, yo quiero comenzar un proyectico, quiero vender empanada. Y te dice, ya quebraste. Y está en la iglesia. Eso es un yugo desigual. No se una a esa gente. Pastor, pero ¿cómo así si usted está hablando de unidad? Sí, pero una cosa es cuando tú te mantienes unido a esa persona, escuchando lo que la persona te dice, apoyándote con esa persona. Eso es unir, eso es unir. Y otra cosa es, pues obviamente, compartir con la persona, pero tú sabes con quién estás lidiando. ¿Es o no es? Tú sabes que estás lidiando con un matafe. Y cada palabra que te diga el matafe, tú la tienes que procesar. Es decir, esto sí lo escucho, esto no me sirve. Escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. De pronto el matafe te diga, bueno, no, que vas a quebrar porque es que yo conocí una persona que montó el negocio, y esa experiencia de la persona te puede ayudar a ti. Pero hasta ahí. Entonces, para tú recibir la guía de Dios, necesitas primero confiar, depender en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay una palabra que quiero en esta noche finalizar. Cuando David, con plena certeza, él sabe que nunca estará solo. Hace un tiempo alguien me dijo que es que usted es un loco, pastor. Usted es un loco. Oye, pero ¿por qué loco? No, es que, o sea, eso yo no lo hago. Obvio, porque primeramente para uno hacer cosas que una persona normal no haría, es porque hay una dependencia y una confianza en Dios.
Y si tú estás dependiendo y estás confiando en Dios, tú sabes que Dios no te va a dejar solo. Y te puedes meter por donde te quieras meter, siempre y cuando Dios te haya guiado, y Dios te va a respaldar. Porque eso es confiar en Dios. Los hombres le dijeron a aquellos que le estaban diciendo: si no adoras la estatua, te vamos a tirar en el horno. ¿Y qué dijeron los tipos? Nos libre Dios o no nos libre, no vamos a hacer eso. Eso es confianza en Dios. El día que me veía el partido, que bueno, yo no veía fútbol, pero ese día me vi lo terrible es que lo estaba viendo por una aplicación. ¿Cuándo fue eso? Ayer, el partido de Colombia. Lo malo de la aplicación es que en la esquina dicen gol y a la media hora usted lo ve. Eso es lo malo de ver fútbol en aplicación. La gente decía gol y yo decía, bueno, vamos a ver. A la media hora, ok, así fue el gol. Y yo veía en esto y Dios me hablaba a través del partido. Dios me hablaba. ¿Sabes qué me decía Dios? Dios me decía: mira, toda esta gente se concentró por meses, se preparó por meses para jugar solamente un partido de 90 minutos. Y 90 minutos que, aunque ellos se hayan concentrado por meses, sean jugadores profesionales, les paguen en dólares, en euros, lo que sea, pero si ellos no aman esa camisa que tiene puesta y no lo dan todo ahí, pierden el partido. Y a veces nosotros decimos: bueno, pero es que yo soy cristiano y confío en Dios. Y creemos que porque Dios está con nosotros, simplemente vamos a dejar que Dios haga lo que nos toca hacer a nosotros. No. Usted y yo tenemos que hacer nuestra parte, porque Dios estará con nosotros. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Diga conmigo: avanzar. Tengo que enfrentar los gigantes. Vamos, dilo fuerte: tengo que enfrentar los gigantes. No puedo retroceder. No te escucho, iglesia. No puedo retroceder. Vamos, fuerte, dilo: tengo que enfrentar los gigantes. Venga el que venga, yo estoy acompañado del más grande. Usted y yo no estamos solos. Pastor, es que esa deuda me va a volver loco. Vea, cuando alguien le diga: ¿cómo estás? Y si usted está metido en un proceso, usted tiene que decirle: acompañado el más grande. Así de sencillo. No, pero pastor, es que yo no puedo decir eso. ¿Cómo que no? ¿Acaso es mentira? ¿No estás acompañado del más grande? Ya saben, cada vez que te diga: oye, pero te veo así como triste. Oye, es con todo, lo que estoy escogiendo es fuerza. ¿Pero fuerza para dónde? Para volar en la cabeza a los gigantes que se atraviesen. Pues estoy acompañado del más grande. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vea, el pastor anda con una vara y un cayado. Y la vara, Javi, ¿para qué es la vara, Javi? Padilla, ¿para qué? Vea, la vara no solamente es para que lean la vara ahí. Ahí está clima, no te lo reveló carne ni sangre. Cuando las ovejitas están así, ¡tan!, le dan con la vara. La apoyan por la costilla. Para eso es la vara. Cuando la ovejita está cogiendo por el camino que no tiene que coger, el pastor estira la vara y lo coge por la costillita y ¡lups! Pero si usted, escúcheme bien, aprendes a depender de Dios, confías en el Señor, dependes de Él, recibes la guía de Dios, sabes que Dios está contigo, usted aguanta un varazo del pastor. Pero si ni por ahí el pastor medio te toca así y me voy. Y tú sabes qué es el cayado. El cayado es algo que tiene ¿cómo sería? Un gancho, costeñol, un gancho.
Y cuando la oveja no se mueve por la puya de la vara, ¿sabes qué hace el pastor? La coge por el pescuezo con el gancho. ¡Oh! Aunque no quiera, venga para acá. Y mira lo que dijo David: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Wow! La vara y el callado a muchos hoy día les quita el aliento. A David le daba fuerzas para... Mira, no hay una cosa más bonita y más hermosa que nos corrijan a los que queremos hacer las cosas bien. ¿Cuántos quieren hacer las cosas bien? Entonces dile al que tienes a tu lado: ¿por qué tienes la cara tan seria? No es que Dios te está hablando. Pues te pones así como aburrido. Mira, cuando Dios nos aprieta y nos coge con la vara y con el callado, muchos se afligen. Mira, dice la palabra: es mejor ser reprendido por un sabio que ser alabado por un necio. Cuando un sabio te corrige, wow, siéntete afortunado. Cuando Dios te habla y te dice: tienes que corregirte por aquí, por allá, siéntete afortunado, porque Dios ha puesto su mirada sobre ti. Y eso nos tiene que llenar de aliento, decir: wow, Dios tiene propósitos conmigo. Solamente falta quitar esto y quitar lo otro. Mira, te digo algo. ¿Sabes cuál es el tiempo que necesita una persona para cambiar? ¿Qué tiempo necesita una persona para cambiar? ¿Alguien me dice en esta noche? Diga conmigo: un segundo. Para una persona cambiar necesita un segundo. Y sabes, ese segundo se basa en que la persona diga: voy a hacer las cosas bien. No necesita más tiempo. El que quiere hacer las cosas bien, las hace y punto. No necesita excusa, no necesita que nadie lo ande empujando, que nadie lo ande sobando, no necesita que le anden prometiendo nada. El que quiere hacer las cosas bien necesita un segundo para hacerlo. La Biblia lo dice. En el momento que Daniel dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, dice la Biblia que allí enseguida Dios envió la bendición, porque lo hizo de corazón.